Seguimos con más ejemplos de continuidad de funciones definidas por partes. A ver, vamos viendo ahora esta función. Sería f de x igual, y como es una función definida por partes, vamos a poner las partes, o sea, vamos a hacer la llavecita, que me va a indicar cómo se compone la función. Entonces, la primera parte va a ser 3x y la segunda 2x más 1. Sí, y vienen las condiciones, x mayor o igual que 1, si x menor que 1. Entonces, vamos a hacer más o menos el mismo estudio que hice para la función pasada. Primero vamos a evaluar un poquito esta función, así es que voy a empezar a poner números, como por ejemplo f de 4, f de menos 3, f de 2 y f de 1. Cuando yo hago f de 4, la x vale 4, así es que 4 es mayor o igual que 1, sí, estoy en la primera condición, así que sería 3 por 4 y vale 12. Cuando yo evalúo f de menos 3 es menor que 1, así que aquí sería 2 por menos 3 más 1. Esto es menos 6 más 1, menos 5. Cuando dice que la x vale 2, entonces 2 es mayor o igual que 1, sí, aquí sería 3 por 2, que sería 6. Y f de 1, el 1 está aquí, porque aquí está el igual, entonces sería 3 por x, que es 3 por 1, y sería 3. Con la evaluación de la función creo que no hay ningún problema. Igual con el dominio, checo el tipo de función que es. La primera función es lineal, porque tiene la x con exponente 1, y la segunda función también es lineal. Así es que son todos los números reales, pero mayores o iguales que 1. Como son mayores o iguales que 1, voy del 1 al infinito. Como se incluye el 1, porque dice un igual, pongo el corchete. La segunda parte es una función lineal también, pero dice menor que 1, del menos infinito al 1 sin incluir. Entonces, el dominio lo podemos poner como de menos infinito a infinito, porque aquí estoy excluyendo el 1, por eso es paréntesis, no lo incluyo, pero acá sí lo estoy poniendo, por lo tanto estoy incluyendo todos los números reales. Entonces, todos los números reales es el dominio de la función. Ahora, esta es la evaluación de la función y ese es el dominio, pero a mí lo que me interesa es evaluar los puntos de discontinuidad. Así es que tal vez las preguntas sean, la función es continua en, y me dan un listado de valores. Me dicen es continua en menos 5, es continua en 7, es continua en 2/3, me preguntan si es continua en 4, si es continua en menos 1, si es continua en 1, y bien, luego viene ya la parte general, si es continua siempre, o si puedo identificar FGH, algún punto de discontinuidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues los puntos que no sean el número que separa la condición, otra vez, el que separa la condición es el 1. Entonces, ¿es continuo en menos 5? Sí, porque está aquí. ¿Es continuo en 7? Sí, porque está aquí. ¿Es continuo en 2/3? No me importa cuánto vale 2/3, no es el 1, así es que sí. ¿Es continuo en 4? Sí, porque está aquí. ¿Es continuo en menos 1? Sí, porque está aquí. Pero otra vez, si me preguntan si es continuo en 1, no puedo decirlo. No puedo decir siempre y no puedo decir si hay algún punto de discontinuidad hasta que evalúe los límites laterales. Solo de ese número. ¿Por qué? Porque es el número que separa las condiciones. Así es que voy a evaluar entonces el límite lateral, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función. Voy a evaluar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función. Y como conclusión de esos dos, me va a decir el límite cuando x tiende a 1 de esa función. Entonces, otra vez, nos acordamos cuando veíamos límites, clases pasadas. 1 por la derecha, poquito más que 1, 1.00001. Poquito más que 1, estoy aquí en la parte de arriba, así es que multiplico 3 por 1.000001. Esto me va a dar 3.00003 para que veamos que si lo multiplicamos, aunque no sabemos en realidad qué número va a estar acá porque hay una infinita cantidad de ceros,
pero vemos a qué número se acerca. 3.0 lo redondeamos a 3. Vemos la otra parte, cuando es el límite lateral, pero ahora por la izquierda, así es que es poquito menos que 1, entonces va a ser 0.9999. ¿En cuál de las dos condiciones cae? En la de abajo. Entonces va a ser 2 por 0.9999 más 1. Cuando yo haga esta multiplicación, 2 por 1 me da 2, pero esto es menos que 1, así es que me va a dar 1.9998, tal vez para ver que sí lo multipliqué, más 1. Esto me va a dar 1.9 más 2, me va a dar 2.99998. Y veo a qué número se redondea. 2.9 se redondea a 3. Checo, ¿los límites laterales van al mismo lugar? Sí. Así es que este límite sí existe y vale 3. Entonces, ¿es continua en 1? Sí. ¿Es continua siempre? Sí. Punto de discontinuidad no tiene. ¿Cómo puedo ver esto de manera gráfica? La vez pasada lo analicé con una gráfica para ver por qué había un punto de discontinuidad. Entonces, si ya checamos los límites laterales y ya vimos que los dos van a 3, ya dijimos que no tiene punto de discontinuidad. ¿Cómo sería su gráfica? Lo voy a graficar para que veamos por qué no tiene punto de discontinuidad. Entonces, hago mi plano cartesiano. Y a mí el que me interesa evaluar es cuando la x vale 1. Entonces, 1, 2, 3, 4. Decíamos, cuando la x vale mayor o igual que 1, la función es una función lineal que tiene pendiente 3. Acuérdense que la pendiente es el que acompaña a la x. Y aquí sí se incluye el 1, por eso es un círculo relleno. Y tiene pendiente 3, la línea va a ir así. Ahora, cuando yo reviso la otra parte de la función, dice que x menor que 1. Las menores que 1 son todas las de acá. Me dice que es 2x más 1. Esta también es una función lineal, pero con pendiente 2. Eso quiere decir que la línea viene más o menos así. Bueno, tiene que pasar por el 1, así es que por ahí. Entonces, esto va a irse hasta el infinito negativo. Así es que yo veo que la línea iba así, se junta y va hacia arriba. ¿Por qué digo que se junta? Porque si yo me acuerdo, cuando la evalué el límite por la derecha era poquito más que 1, me salía 3.01 por aquí. Y si lo evaluaba por la izquierda, que era poquito menos que 1, me daba 2.99 aquí. Y como el 1 sí está incluido y 3 por 1 me da 3, los dos apuntan hacia el mismo lado y el círculo está relleno, el límite sí existe, por lo tanto no hay punto de discontinuidad. Está larga, pero en realidad está fácil. Ok, vamos a checar la última, el último ejemplo de continuidad de funciones para una función definida por partes. Ahora, yo quiero evaluar si hay discontinuidad en f de x igual, y es una función por partes. La primera parte dice x cuadrada si x menor que 2, 2x si x mayor que 2. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Primero checo cómo son las funciones. Esta función es cuadrática o polinomial. Esta función es lineal porque la x tiene exponente 1. Las dos tienen todos los números reales, pero la primera, todos los números reales menores que 2, del menos infinito al 2. Como no se incluye el 2 porque no tiene un igual, paréntesis. La segunda parte es lineal, mayor que 2, como no se incluye el 2, paréntesis. Ahora, si yo quiero poner que el dominio va de menos infinito a infinito, eso ya está mal, porque ahí hay un número que no se está incluyendo. ¿Cuál es ese número que no se incluye? El 2. Así es que este dominio no lo puedo poner así. El dominio de mi función va a ser de menos infinito hasta el 2, unión del 2 al infinito. ¿Qué número no se está incluyendo? El 2. Entonces, desde ahí ya puedo saber que ese sería mi punto de discontinuidad, porque el 2 no aparece como parte de los números que puedo utilizar. Por ejemplo, si yo quiero evaluar el 4, si yo quiero evaluar el menos 3, si quiero evaluar el 0,
Y si quiero evaluar el 2, ¿qué pasaría? Ahora, la x vale 4. 4 es mayor que 2, ¿sí? Así es que sustituyo en 2 por x, 2 por 4 y me da 8. La x vale menos 3. Menos 3 es menor que 2, ¿sí? Por lo tanto, aquí sería menos 3 al cuadrado y eso me da 9. 0. X, 0 es menor que 2, ¿sí? Aquí sería 0 al cuadrado, eso es 0. Pero cuando llego al 2, yo digo, ¿2 es menor que 2? No. ¿2 es mayor que 2? Pues tampoco. Así es que no entra ni en la primera ni en la segunda condición. Por lo tanto, esto que está aquí es no definido. ¿Por qué? Porque no sé qué hacer en ninguno de los dos casos. No sé qué hacer en el 2 porque no es menor que 2 ni es mayor que 2. ¿Ok? Entonces, esto me sirve para evaluar la función. Esto es mi dominio. Así es que si me preguntan si la función es continua y me dicen hacia dónde, por ejemplo, es continua en 5, es continua en menos 3, es continua en 8, es continua en 4, es continua en 2, es continua siempre. Y si me preguntan, punto de discontinuidad, ¿qué diría yo? Ok, ¿es continua en 5? Sí, porque está aquí. ¿Es continua en menos 3? Sí, porque está aquí. ¿Es continua en 8? Sí, porque yo lo puedo calcular. ¿Es continua en 4? Sí, porque está aquí o lo puedo calcular. ¿Es continua en 2? No. ¿Esto porque ya lo puedo afirmar? Porque no está definido, porque el 2 no se incluye en el dominio. Así que ¿es continua siempre? No. ¿Cuál es el punto de discontinuidad? El 2. No necesité hacer lo de los límites, porque yo ya vi que me hacía falta el número 2. Y ahora, en los límites va a pasar algo interesante. Yo sé que ahí hay un punto de discontinuidad porque hay un espacio vacío, pero si yo checara los límites, pues resulta que los límites apuntan al mismo lado. ¿Por qué? Vean esto. Si yo digo el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, y quiero evaluar el límite cuando x tiende a 2, que es la conclusión de los dos límites anteriores. Entonces, ¿qué va a pasar cuando evalúo los límites? Si yo digo que tiende a 2 por la derecha, es poquito más grande que 2. O sea, 2.001, estoy aquí. Entonces, 2.0001. Eso me va a dar 4.0002 para ver que si lo multipliqué. Y esto se va a redondear a 4. Esto, 2 por la izquierda, poquito menos que 2, 1.99. Estoy en la parte de arriba. Entonces, 1.999 al cuadrado. Cuando yo lo elevo, me va a dar 3.999. Y para ver que si lo multipliqué, un 1. Cuando yo veo hacia dónde voy a redondear el 3.9, me va a dar a 4. Entonces, cuando checo estos dos, el límite sí existe y tiende a 4. Entonces, ¿qué pasa? Si los límites sí existen, pero yo decía que hay un punto de discontinuidad porque el número 2 no se encuentra ahí dentro del dominio. Checo la gráfica. Cuando yo checo la gráfica, ahora el que me importa revisar es cuando la x tiende a 2. Entonces, cuando la x tiende a 2. Decíamos, si es mayor que 2, la gráfica es una función lineal y la pendiente vale 2. Entonces, el 2 no está incluida. Y si es mayor que 2, va para arriba y es una función lineal. Ahora, ¿qué pasa con esta que dice x cuadrada? Dice que si la función es menor que 2, o sea, 1 y los negativos, por ejemplo, pues es una parábola que para dónde abre, para arriba. Entonces, esto viene así. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues si yo sigo esta línea y sigo esta línea, apuntan hacia el mismo lado. Mis dedos se
señalar el uno al otro. Entonces el límite sí existe, pero aquí hay un espacio vacío. Ese espacio vacío quiere decir que hay una discontinuidad. ¿En qué punto? En el número 2.